Pues bueno, bienvenido a un nuevo programa del Faro. Bienvenidos todos al Faro. ¿Cómo estamos? Pues excelente, excelente y más o menos excelente porque me siento incompleto, Juanvi. ¿Qué te pasa, Adrián? Cuéntame, Luis Adrián, cuéntame. Pues nos hace falta aquí el tocayo. Sí. Luis Lemus, el tocayo para los nuevos es Luis Lemus. Mucho gusto, yo soy Luis Adrián. Yo soy Juanvi. Y yo ya siento que todos somos tan familiares que no ocupamos presentación, pero bueno, Luis Adrián de este lado. Pero bueno, se ha puesto enfermito, pero esperemos que se mejore. Un besito ahí para la casa, que se ponga bueno y ya para el siguiente programa ya estará con nosotros. Estará por acá con nosotros, pero presente está. Tal vez no físicamente, pero está presente siempre el tocayo. Así es. Y bueno, pues el tema de hoy está interesante, ¿no? Más que interesante. Me gusta eso, más que interesante porque es... Más allá de lo interesante. Más allá del camino del héroe, que es lo que venimos a platicar. O sea, es un tema grandote, es un tema muy bello y que pues vamos a intentar abordar desde nuestra visión y esperemos que les guste. Así, por eso es un podcast filosófico, ¿no? Vamos a tratar de darle... Pues ir más allá, que de eso trata la filosofía, ¿no? De ir más allá de lo aparente, porque nos poníamos a investigar y pasaba como los estoicos, que hemos encontrado un chorro de textos, un chorro de vídeos, pero bueno, vamos a ver qué hemos encontrado nosotros. Exacto, esa es justo la propuesta de aquí, ¿no? Que de toda la información que hay por allá, ¿cómo la bajamos más allá de lo intelectual y lo traemos como a la experiencia, ¿no? Al día a día y que podemos sacar de ello, ¿no? Más allá de solo quedarnos en las historias, en los mitos. Ahorita también vamos a hablar un poquito de los mitos y, bueno, cómo se relaciona todo esto con el camino del héroe, que es el tema de hoy. Y para hacer una idea general, ¿no? O sea, quiero decir, cuando hablamos del camino del héroe, desde un punto de vista filosófico, ¿cómo lo podemos abordar? O sea, ¿qué idea general podemos aportar? Pues bueno, al final el mismo nombre nos lo dice, ¿no? Hay un camino, hay un proceso, hay pues una transformación, tal vez ya me adelanté un poquito, pero es un camino que se transita, es decir, hay movimiento, hay un hacia dónde. Por lo tanto, pues es algo natural, ¿no? El movimiento es natural porque si no hay movimiento, pues no hay vida, ¿no? Estaríamos muertos. Si nos dejamos de mover, nos morimos. Entonces, creo yo, desde la filosofía o desde un punto filosófico, el camino del héroe nos invita, ya de entrada nada más, a movernos. Así es. Y también rescataría que dentro de ese movimiento, a mí lo que me viene un poco a la mente es conocerse a uno mismo, ¿no? Que al final es un camino para conocerse. Para, pues eso, para ponerse en marcha. La máxima de máximas. La máxima de máximas. Y tal vez ya hemos tocado esta máxima que aparece ahí en el oráculo de Delfos, pero es importante. ¿Por qué? ¿Por qué se repite tantas veces en muchos temas, ¿no? Lo platicamos con los estoicos, es importante conocerse uno mismo, lo platicamos con la filosofía práctica, etcétera, pero es que de ahí parte todo, ¿que no? O bueno, ¿tú qué opinas acerca de eso? Pues a mí se me hace curioso que dentro de las máximas, pues el oráculo de Delfos, bueno, lo hemos comentado, ¿no? Pero es ese oráculo que estaba en Grecia y al que acudían muchos filósofos a ver qué predicciones del futuro. Y los 7 sabios de Grecia pusieron ahí máximas, ¿no? Máximas para la gente, para la posteridad, para el ser humano, que sirvieran y que ellos habían sintetizado. Y una de ellas es esta, ¿no? El conócete a ti mismo y conocerás el universo y sus leyes o sus dioses, según la traducción. Suena bien profundo, ¿eh? Pero bueno, vamos a desmenuzar eso un poquito, ¿no? Porque justamente, bueno, creo que lo que hemos intentado es hacer un podcast de filosofía amigable y dejarles algo, ¿no? Algo que sea masticable, que no digan, no, eso ya... Ya les vale, ¿eh? Claro, ya no les importa y se van mucho por los términos duros, pero no. Pero bueno, a ver, yendo a lo del camino del héroe. Planteabas al principio, decíamos que es un tema que está muy tocado, por decirlo de alguna manera, se menciona muchas veces. Si tú te metes a internet a buscar, si tú pones el camino del héroe en internet, te van a aparecer probablemente libros, videos, artículos, un montón de información. Pero a grandes rasgos, ¿qué sería el camino del héroe? Yo creo que para sintetizarlo Sí. y para dejarlo ahí, el camino para conocerse a uno mismo.
es la aventura de la vida, aventurarse. Eso es como yo lo concibo, lo que he sintetizado. Camino de la vida, recorrer pues el día a día, y cómo ese camino desde una visión filosófica es conocerse a uno mismo. Entonces está la máxima que te dicen, a ver, carnal, conócete a ti mismo, y al mismo tiempo es bonito porque te plantean una serie de mitos, estamos hablando de Grecia, como pues el mito de Ulises, el mito de Hércules, pero es que no nada más en Grecia, es que resulta que si nos vamos para la India tenemos al Buda, que ahorita lo vemos, ¿no? Pero también es un camino, es un filósofo que está buscando, ¿no? Que es un camino del héroe. Arjuna en el Bhagavad Gita también. Uh-huh. Y más cosas. Las películas de hoy en día, coño, las películas de hoy en día como Star Wars, El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, todas estas nos llaman, ¿no? O sea, nos llaman la atención y de alguna manera siguen ese camino del héroe. Claro, si uno busca acerca del camino del héroe, va a salir un personaje interesante, una persona llamada Joseph Campbell, que ha sido como, digamos que popularmente el que más, o el que trajo esta idea de monomito, que es eso, mono se refiere a uno y mito habla de los mitos, pero ¿por qué un mito? Lo que Campbell propone, no solo él, bueno, también otras muchos, como Jung también aparecía por ahí, es que dentro de todos estos distintos mitos, aunque cambia el héroe, tenemos a un Heracles o un Hércules, hablamos de Ulises también, hablamos ahora también de las películas modernas, hay un común denominador, que es justamente un proceso, ¿no? En donde el héroe no sabe que es héroe, y tiene que pasar por ciertas cosas para identificarse como héroe, para saber que tiene esas capacidades. Poco a poco vamos a ir ahorita desglosando eso, pero esa es la característica. Todos, aunque cambie la forma, en esencia, manejan lo mismo. Mira, y me abres, porque fíjate, vamos a hablar del camino del héroe, ¿sí? Y vamos a desglosar un poquito sus fases, o vamos a ver en qué consiste esto del camino del héroe. Pero creo que sería importante, ya que lo hemos mencionado, ¿qué es un héroe? ¿O qué entendemos por héroe? Oh, sí, eso es muy importante. Y profundo también, ¿no? Y profundo. Sí, perdona que te interrumpa, no, pero dale. Si uno piensa en héroe, o sea, yéndonos un poquito fuera de lo filosófico, ¿no? Lo común que uno piensa cuando alguien dice héroe, pues sería, yo qué sé, un Superman. Un Batman, ¿no? Exacto, sí, un Spider-Man, una cosa así, que no está lejos de la realidad. Son unos héroes modernos, digamos, ¿no? O adaptaciones de este monomito, ¿no? Pero héroe, si nos vamos a la etimología de la palabra héroe, viene de Eros, que Eros es amor, ¿no? Así es. Entonces, hay algo en estos personajes que los mueve, ¿no? Un amor hacia algo que los hace emprender un camino. Y de hecho es bonito porque su origen, además del motor, que es el amor, su origen también surge del amor. Todos los héroes son hijos de un dios, ya sea Zeus, y de una mortal, o de una diosa y de un mortal. Uh-huh. Y de ese amor nacen los héroes, que son semidioses, tienen esa doble naturaleza. Una naturaleza más divina y otra naturaleza más humana, por así decirlo. Creo que es una característica, ¿no? Es algo fundamental. Si no podrían... Claro, es que el héroe tiene la capacidad de volverse un semidios. Bueno, planteando... Claro, es que cuando ya hablamos de héroe, ya estamos como poniéndolo en cuando acaba este proceso, ¿no? Claro. Pero... Yéndonos al principio, para que alguien se convierta en un héroe, o para que estos héroes que conocemos, vuelvo al mismo ejemplo, los héroes de las películas que hoy vemos, en un principio tal vez ni siquiera saben que son héroes, ¿no? Claro. No identifican eso en ellos, todavía no saben que hay un camino, no lo saben. Pero entonces llega un momento en el que se dan cuenta que existe eso en ellos, ¿no? Esa energía de dioses, y por eso tienen esta potencialidad de convertirse en semidioses, ¿no? Y aquí llegaríamos a la primera parada, ¿no? Que es ese llamado a ser héroe, ¿no? O sea, es decir, nuestro protagonista en los mitos, en las películas, lo que solemos ver es que tiene una situación A, ¿no? Que vive una vida. Por ejemplo, Harry Potter, ¿no? Uh-huh. Vive en casa de sus tíos y pues lo maltratan un poco, vive debajo de la escalera, de hecho,
y dice, no manches, pues vaya tela. Entonces de repente le presentan la oportunidad de ir a Hogwarts, a una escuela de magia. Pues el hombre dice, pues me voy. Al principio le cuesta, ¿no? Porque dice, oye, pues yo es que tengo esto. Entonces, ¿qué estaríamos aquí? En una primera tentativa, es como la aparición de la posibilidad de cambiar, la posibilidad de pasar a otra cosa, que no conoces, que no sabes qué onda, muy bien, pero que se presenta. Eso lo vemos en muchas otras historias, ¿no? Yo los invito a que busquen, ¿no? En todas estas películas de superhéroes, no sé las secuelas, ¿no? Pero al menos siempre como que en la primera etapa del superhéroe o del héroe pasa algo, hay un suceso o hay algo que los motiva o que los llama a cambiar su manera de pensar, de vivir, en el lugar en el que están, pero es un cambio, es necesario un cambio. Entonces, ya platicamos esta primera etapa en donde el héroe, o bueno, ¿cómo le diríamos? El individuo, la persona que está viviendo esto, dice, necesito cambiar. A lo mejor ni siquiera mucha voluntad, ¿no? A lo mejor hay también una cuestión externa, como bien planteabas, lo de Hogwarts, que me llama a que algo cambie. Entonces, yo creo que ahí también es importante plantear que se puede o no tomar la decisión. Claro, uno tiene que decidir. Porque podrías no querer cambiar las cosas, ¿no? O no querer moverte, pero eso implicaría... Y de hecho, dentro de esa primera parte se plantea que hay una negación. O sea, siempre cuesta. O sea, tú imagínate, siempre has vivido de una determinada manera, ¿no? Y de repente tienes una invitación a decir, vale, este mundo que tú has vivido te ha servido hasta ahora, pero necesitas otra cosa. Y entonces se presenta, la vida te presenta un camino, una puerta donde si la abres te vas a adentrar a un mundo al que no conoces. Al que no conoces y que además te da miedo porque es desconocido. Y además intuye, yo creo que el héroe aquí intuye que la cosa... Hablábamos al principio de que es un mito y que esos mitos traen símbolos. Por eso muchas veces se entienden los mitos como una historieta ahí que se inventaba, ¿no? La gente para entender la realidad y el mundo. Pero los mitos encierran un mundo maravilloso. Encierran un montón de símbolos, encierran un montón de cosas y los vemos en todas las partes del mundo. Por ejemplo, aquí en México, pues tenemos a Quetzalcóatl, ¿no? Que el mito de Quetzalcóatl también es un símbolo en sí, que es la serpiente emplumada, ¿no? La serpiente con sus plumas. Me estoy metiendo en camisa de 11 varas. No, pero está bien. Pero creo que es necesario, porque esto nos va a ayudar a entender que Quetzalcóatl es Quetzalcóatl, pero está hablando de lo terrestre y de lo celeste. Lo que hablábamos del héroe, de un mortal y una diosa, o un dios y una mortal. Te paro ahí 2 segundos nada más para justamente dejar un poquito más clara esta idea simbólica de los mitos. ¿Por qué Quetzalcóatl tiene una parte terrestre y una celeste? Nada más en lo simbólico. Por la parte ¿qué sería lo terrestre? La serpiente, La ¿no? serpiente, exacto. Y lo celeste... Pues el pajarito, el quetzal. Pues las plumas, exacto. Entonces, a eso se refiere Juanvi cuando sí, dice... Sí, es verdad, porque no lo he dicho, ¿verdad? Yo ya doy por hecho que todo el mundo sabe quién es Quetzal. No, pero pues seguro muchos lo sabrán, seguro otros no, pero a esto se refiere Juanvi cuando habla de lo simbólico. Tú escuchas un mito o lo lees y no necesariamente está diciendo que existe una serpiente con plumas, pero te está diciendo que hay una parte que se mueve por la tierra, que sería la serpiente, y una parte del cielo, que serían como la parte de las plumas, ¿no? Pero bueno, sin meternos tanto en Quetzalcóatl, sí, es la parte simbólica que hay de los mitos. Claro que lo vemos en Grecia, pero lo vemos también aquí en Mesoamérica. O sea, ese símbolo está presente. Y además un símbolo incorpora dentro de ese embudo, dentro de ese baúl, dentro de ese contenedor, muchas cosas. O sea, quiero decir, yo qué sé, vemos símbolos en todos lados. Vemos el símbolo del sol, pero el sol puede simbolizar luz, puede simbolizar calor, puede ser como una hoguera, ¿no? Que la hoguera da luz, da calor, pero el fuego también quema. Entonces el símbolo fuego puede simbolizar muchas cosas. Ese símbolo sol puede simbolizar también muchas cosas. Totalmente. Y eso lo traemos a la mesa porque cuando uno habla del viaje del héroe,
vamos a terminar hablando de mitos, también ya hicimos la referencia a películas, pero esto lo traemos a colación para hacer hincapié en que es simbólico, ¿no? No está hablando de que, por poner un ejemplo, no... Hércules, todos han escuchado hablar de Hércules. No me acuerdo cómo es la canción, a ver si luego la podemos poner por ahí. ¿De cuál? ¿De la película de Hércules? De Hércules. Yo tampoco ¿No? la conozco, ¿no? No soy mucho. Pero bueno, no quiere decir que... Vamos, a lo mejor no va a llegar... Que es muy literal. Sí, que no es tan literal, ¿no? A lo mejor no, como en Harry Potter. No va a llegar una carta volando a decirte, hey, bienvenido a la escuela de magia y hechicería Hogwarts. Pero es algo simbólico, ¿no? Hay una oportunidad que se abre, por ponerle... Vale. Y mira, sé que estamos en la primera etapa, ¿sí? Sí. Y hemos hecho un paréntesis. Pero también creo que es importante mencionar que esto que estamos hablando, como es un símbolo que incorpora es una representación, yo creo que es gracias a que es un símbolo a que nosotros nos conectamos con esos ejemplos, con ese camino del héroe. ¿En qué sentido? Por eso nos llama la atención Harry Potter, El Señor de los Anillos, Star Wars, Hércules, Arjuna en el Bhagavad Gita, el Hobbit, todo eso. Sí. Porque en el fondo vemos representado una necesidad humana, la naturaleza humana que busca salir, que busca conocerse a sí misma, ¿no? Eso me gusta porque me recuerda esto que platicábamos, que hay... Bueno, hay algo en nosotros que reconoce en estos mitos una verdad, por decirlo así, que por eso nos gustan, ¿no? O en estas películas, hablándolo más ahora, las películas vienen a ser como una adaptación de estos mitos, ¿no? Todo mundo, considero yo, busca mejorar en algún aspecto. Y esto es lo que decíamos, ¿no? Hay algo que me hace moverme. En esa naturaleza humana hay algo que me hace buscar algo mejor, ¿no? Ir una más mejor allá. Casa, ¿no? Vámonos con los ejemplos. Mejor casa o mejor trabajo, mejor carro, yo qué sé, mejor salario, mejores ropas. Siempre se aspira a algo mejor. Y utilizando esta parte simbólica, digamos, ¿no? La parte del mundo cotidiano que conocemos, ya lo acabo de decir, casa, trabajo, etcétera, pero también hay una parte... una vida interior, una vida, un mundo interior, que para no sonar tan abstracto, ¿qué sería un mundo interior? Sería esta parte a lo mejor de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. También buscamos mejorar eso. A veces no lo sabemos, a veces no les ponemos atención. Sí, vamos en automático un poco. Vamos mucho en automático, pero yo creo que todo mundo... tenemos una necesidad de siempre... Una necesidad y una vocecilla. ¿No? Es esa vocecilla, es el lorito que siempre dice, ¿qué hago? ¿Voy a esto o no voy a esto? El Pepe Grillo. El Pepe Grillo. O sea, es indudable que dentro nuestro pues hay alguien ahí que es una vocecilla que está hablando, ¿no? Que aspira más. Que aspira a otra cosa. Más no en el sentido de tener más cosas, sino de mejorar. Que en el fondo, es que eso es importante, ¿no? Porque a lo mejor estamos muy en lo cotidiano, muy en nuestras cosas, y se nos olvida esa vocecilla. Sí. Entonces yo creo que es el mito el que nos recuerda que hay otras cosas. Y creo que también hay ejemplos prácticos donde aparece esa vocecilla. Por ejemplo, uno se conmueve cuando ve una acción buena en el mundo, una acción justa, o cuando... no sé, cuando ves viendo una puesta de sol o yo qué sé, o pasando un buen rato, hay algo por dentro que se conmueve. Sí, sí, claro. Y eso te llena mucho más a veces que cosas del mundo cotidiano, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, yo de repente, cuando se me olvida que hay algo dentro que me llena más, no sé cómo explicarlo tanto con palabras, pues de repente empiezo a querer ocupar mi tiempo con cosas, ¿no? Y entonces, vamos a ver a los amigos, o al restaurante aquí, o al restaurante allá, como estar todo el tiempo ocupado, pero porque hay algo en mí que necesita llenarse. ¿Cómo lo lleno? De repente me pongo a tocar música, ¿no? O la guitarra y siento que me lleno. O de repente hay una buena lectura y sientes esa... Pues, ¿qué será? No sé si llamarle... Pues tranquilidad sería tal vez... Gozo, ándale, me gusta mucho eso. Que como dices, es algo que yo creo que todos hemos sentido. A lo mejor, en mi ejemplo, con música, ¿no? Pero todo el mundo ha visto una película que te conmueve, ¿no? Por ejemplo, y que te hace llorar y te saca las lágrimas. Y esa llenura es a lo que nos referimos, ¿no?
Y yo creo que en el fondo, lo que surge de ahí es ese llamado a conocerse a uno mismo. Y por eso el mito, por eso las películas nos sacan esa parte, ¿no? Nos conectan con ese lado. Y de hecho, estamos en esa primera parte que Joseph Campbell le llama el llamado. O sea, el llamado a ser héroe. Es decir, al fin y al cabo es que los mitos son representaciones y nosotros nos identificamos. ¿A poco no te ha pasado a ti que vas a ver una peli, sobre todo cuando eres pequeño, ¿no? Ahora ya como que da vergüenza, ¿no? Pero te identificas con algún personaje. Claro. Y luego vas por la calle y yo soy Indiana Jones, ¿no? Y vas ahí con el látigo, con Sí. esas cosas. A todos nos pasa. Yo, chico, brincaba y brincaba en la cama, me sentía... Justo como dices, ¿no? Acababa de ver una película y andaba brincando de un lado a otro y peleaba y decía, ¿te identificas? Claro, es cierto. Hay como un llamado ahí. Entonces, este héroe, este personaje, héroe no, aún no, porque tiene su vida cotidiana, es llamado a caminar, ¿no? Pues a responsabilizarse de su otra parte, de esa doble naturaleza, ¿no? Porque es hijo de Dios, hija de un mortal. Y que Quetzalcóatl, plumas, serpiente, ¿no? Claro. Esa dualidad que está presente en todas las cosas. Entonces... Eso mismo, perdón que te interrumpa, no. Pero para hilar un poquito lo que estábamos platicando, esa dualidad, esto de la tierra y el cielo, es un poco también lo que expresaba de... Hay una vida cotidiana que conocemos, claro, por llamarle una vida exterior, ¿no? Y también una vida interior. Pero no están separadas, son parte de lo mismo, son parte de uno, solo hay que saber ponerles atención a ambas y conjugarlas para que entonces... Lo platicábamos un poco hace rato, esta visión del éxito, ¿no? Que de repente puede llegar a existir como a ver, ya tengo un buen trabajo, una buena casa y no sé qué, y eso en teoría me daría una cierta plenitud, cierta felicidad, pero de repente te das cuenta, no lo digo yo, constátenlo ustedes, muchas veces se logran este tipo de éxitos, pero sigue habiendo un vacío... existencial, interno y preguntas y bla, 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 ¿no? El típico ejemplo de la persona que le toca la lotería o que no, y de repente dices, es que estoy vacío. Y es un hecho sociológico también, las estadísticas están ahí. Hay un estudio que mide la felicidad en el mundo y las cosas no son muy alentadoras. No, claro, o sea, pero eso es mucho por... descuidar esa parte, ¿no? Que es, yo creo, y para redundar un poquito esa idea, a lo que nos invita el camino del héroe, entendiendo la parte simbólica. Por eso estamos tocando tanto esta parte simbólica del mito. No quiere decir que se nos van a presentar monstruos afuera de 1000 cabezas, sino claro, es una parte muy simbólica que habla de nosotros, del camino individual de cada uno. Entonces, ese primer llamado le cuesta... Sí. Para entrar al lío. Sí, directo. Le cuesta, pero al final siempre aparece algún mentor, pues Gandalf o alguien que te ayuda a dar el paso. Y entonces, bueno, no te ayuda porque al final la decisión es propia. Al final el héroe o la heroína, ¿no? o esa aspiración a ser héroe es quien tiene que tomar la decisión. Entonces toma la decisión y se pone a caminar. No sabe muy bien, tiene miedo, no sabe lo que se va a encontrar, no sabe lo que va a pasar, intuye que por lo menos va a ser algo distinto, pero dice, coño, pues es que, pero dice, es que necesito otra cosa, ¿no? Necesito cambiar. Hay un momento de crisis, decíamos, ¿no? Crisis entendida como cambio, no necesariamente crisis y me tiro al piso y no sé qué hacer, no, sino es me hago taquito. Sí, me envuelvo y no quiero salir. No, porque pues la crisis invita al cambio, ¿no? Un cambio... ¿Y etimológicamente es eso? Sí, etimológicamente es cambio. Entonces hablamos de que no se sabe muy bien qué va a pasar, pero sabemos que va a haber un cambio. Hay algo dentro que dice, busco algo distinto a lo que estoy viviendo, a lo que estoy experimentando. A lo mejor no muy de ganas al principio, pero se busca algo distinto. Primera etapa, dijimos. Primera etapa. ¿Y qué pasa? Que se pone a caminar, ¿no? Simbólicamente, imagínense el caminito. ¿Y qué se encuentra Pues las pruebas, ¿no? Ahí viene lo interesante, que es justamente el momento padre de las películas o de los mitos. Claro. Que es cuando se aparece el primer mal o cuando empieza el clímax de la película y se plantea el problema. Que si lo trasladamos a la vida de cada uno, es como a lo mejor ese momento en el que pues exacto, ¿no? Se te plantean decisiones. Todo el tiempo estamos decidiendo, pero hay de decisiones a decisiones, ¿no? Donde... de verdad tienes que poner en juego tu voluntad,
tus herramientas, pero es donde se pone interesante la trama, diría yo. Claro, se pone interesante porque, fíjate, si hacemos la alegoría, ¿no? Del símbolo, del adentro afuera, de como de esa doble naturaleza, ¿no? Y hablabas tú de la vida interior. Al final es que este camino del héroe lo que está haciendo es una puerta que abre para conocerte a ti mismo. Ujú. Entonces esta puerta a conocerte a ti mismo, que dices, ¿paso o no paso? Porque lo primero que ves al abrir la puerta son estos monstruos. ¿Qué serían monstruos? O sea, Claro. bajando lo del símbolo, ¿no? En una película tenemos a... Híjole, es que no soy tan peliculero, ¿no? Pero a lo mejor en Harry Potter me acuerdo que en la primera salen unos trolls ahí, no sé. Bueno, eso es un monstruo simbólico, digamos, ¿no? Claro. Hércules en sus trabajos pelea con un león, pelea con monstruos de varias cabezas. Pero en el día a día, ¿qué podría ser un monstruo, por ejemplo? Hombre, pues buena pregunta, ¿no? O sea, yo me... Para ti. Para mí, pues mira, yo veo como monstruo que muchas veces tenemos una imagen de nosotros distorsionada. Ujú. O muy somos los mejores, los meros, o soy muy poquita cosa. Mm. O puede ser límites, no, yo no puedo. Esto yo no puedo. A ver, carnal, ¿cómo que no puedes? Claro. O puede ser un sueño frustrado, que tengas sueños, anhelos, cosas que queremos hacer en la vida y que se van abandonando y quedan ahí en un cajón desastre y se nos olvidan. Claro. Hay muchas facetas. Pienso en otras dos rápidas, ¿no? Para no meternos tanto en los monstruos, porque no se trata de espantar, sino ideas redundantes, ¿no? Que dan vueltas. Ideas circulares. La misma idea, y no te sales de ahí, y lo único que provoca es que te embotes más, que te estreses más y no te deja avanzar. O sentimientos igual redundantes, ¿no? Malestar, no sé, incluso celos, pero hablo de estas cosas que uno no puede ya controlar mucho, ¿no? Que dices, no sé de dónde me viene, pero me siento así, yo tengo estas ideas que no sé de dónde vienen, esos son los monstruos a los que nos referimos. Claro, y entonces reconocemos que es algo que hay que afrontar. Totalmente. Que es algo... ¿Qué pasa? Que al principio nos da miedo, coño, porque es que... Otra vez. Al principio nos da miedo, o sea, porque abrimos la puerta, está oscuro, vemos muchas cosas, pero bueno, damos el paso y le damos, ¿no? Y nos enfrentamos a las cosas, a las circunstancias, a las situaciones que nos permiten... Esas circunstancias y esas situaciones nos permiten darnos cuenta de esos monstruos, nos permiten darnos cuenta, aprender que ahí se está saliendo, se está escapando yo qué sé, el que se cree que todo lo sabe, se está escapando el miedoso, se está escapando una limitación que yo solo me pongo, ¿no? Se está escapando muchas cosas. Y... Perdón que te la corte. No, dale. Ya está bien, Pero Luis Adrián. Ya está bien. Ya llevo como 4, ¿verdad? Pero bueno, por cierto, saludos a Arthur, que está ahí siempre. Saludos a mi Arthur. Atrás, y a todos los demás. Pero bueno, iba a que también pondría en la mesa que no necesariamente se debe tener esta visión de cortar de tajo en el sentido de ya quitarlo del medio. Exacto, y más que y quitarlo del medio en este sentido de no le hago caso, ¿no? O sea, lo pongo de lado y ya no existe y no, sino al contrario, el enfrentarte al monstruo implica hasta abrazarlo, ¿no? Identificarlo, saber cómo se mueve, cómo le hago para que no me moleste y no nada más lo pongo de lado y ya lo pasé. En el sentido de que, mira, ahí está el monstruo, le di la vuelta y me sigo. Porque si Huyo, no... ¿no? Huyo, exactamente. Entonces es un enfrentamiento consciente, diría yo, ¿no? O sea, pues sí, de que te das cuenta que ahí está y no huyes de eso. Sí, por ejemplo, yo qué sé, se me ocurría un ejemplo, ¿no? Es que hay monstruos donde hay que matarlos, ¿no? Por ejemplo, Hércules mata al león de Nemea y hay otros que hay que conquistar. Uh-huh. Hay otros que son más un dominar para que ese monstruo... o sea, al final quien domina soy yo, no es el miedo, no es ese monstruo. ¿Cómo cambias, no? A lo mejor pongámoslo a lo mejor en un ejemplo más propio, que sería, por ejemplo, a mí me daba mucho nervio acercarme al micrófono. No particularmente, pero por ejemplo un porque micrófono. Ya lo quieres, ya lo quiero y y me gusta y le estoy agarrando amor. ¿Cuál es mi cámara? Que sí. Ahorita quiero tocar el tema del proceso también y cómo ha cambiado esto. Pero bueno, para no irnos por las ramas, me daba mucho miedo agarrar el micrófono en público. En algún momento de mi vida tuve que estar en el escenario, introduciendo shows y demás.
Y las primeras veces que me tocó, temblaba, Juanvi. Estaba con las piernas temblando y no me quería subir y de verdad quería que se fuera la luz de todo el show para que no pasara. Hasta que llega un buen amigo mío, Lucas López, algún día vas a escuchar esto, y me dijo, pues haz lo tuyo, ¿no? ¿Tienes nervios? Está bien, pero que te ayuden entonces en el escenario. Que esa fuerza de los nervios que no quiere que te subas, al contrario, métela, y que te ayude a pararte más firme y a comunicar mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Es esta parte de utilizarlo a favor. No es que sea malo o bueno, sino cómo yo lo transformo. Platicábamos también hace rato que las pocas cosas de las que tenemos control en la vida es cómo afrontamos las situaciones que la vida nos presenta, ¿no? Esos monstruos que se presentan, cómo los afrontamos, cómo los volvemos nuestros en lugar de nada más rechazar. Claro. Fíjate que me hiciste pensar ahora en Beethoven. Ah, nomás, mire. Porque Beethoven, bueno, pues aparte tenía su problema no su problema, pero estaba medio sordo, estaba sordo. Pero él... Pues sí que es un problema para un compositor. Para un compositor es una dificultad, sí es un monstruo. Pero el tema es que él, de su dolor, porque además creo que también tenía algunos problemas de salud, de su dolor, lo convertía en belleza, ¿no? Y entonces salía de ese dolor, de esa frustración de no poder escuchar el piano y tener que ponerse súper cerca, pudo componer la Novena Sinfonía, ¿no? Algo maravilloso y que todo el mundo la sabe. O sea, si la pones, la gente por lo menos la tararea. Entonces, pudo hacer de ese dolor algo bello. Y esto, o sea, algo de luz, algo oscuro, algo luz. Y esto me lleva también a que cuando abrimos la puerta, hemos dicho, abrimos la puerta, nos metemos en este camino y encontramos oscuridad y vemos monstruos, y creo que el ejemplo que has puesto es maravilloso, ¿no? Porque pues es algo personal tuyo y que lo más seguro es que más de uno lo viva. Yo también lo he vivido. Pero ¿qué más encontramos? No todo va a ser malo. Claro, sí. Ahí está la dualidad. ¿Qué más encontramos? Tú dime. No, ya dime. Pues bueno, también vamos encontrando ahí lo bueno, por ponerle un nombre, ¿no? Sin tintarlo de bueno o malo, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Tú puedes utilizar todas esas cosas a favor, pero también vas encontrando fortalezas. Vas encontrando herramientas en los mitos, ¿no? De repente siempre hay alguna herramienta que le ayuda al héroe a pasar la prueba, ¿no? O en las películas igual. O llega alguien, pero al final de lo que hablas son de esos valores o de esas virtudes. Al final los mitos hablan de virtudes, que ya es una... Pues sí, es como una manera muy pulida del ser, de cómo es uno, ¿no? Esas virtudes te van ayudando a caminar, a crecer. Y te vas conociendo. Te vas conociendo. Claro, ves de repente algo que ya tenías ahí dentro que te estaba molestando, que estaba causando dolor, y te decides a enfrentarlo, y al mismo tiempo te das cuenta de que cuentas con armas, que no estás desarmado. Cosas que puede ser que se te habían olvidado, que dices, ostras, pues si yo... Sí soy, ¿no? Sí tengo esta fuerza, sí tengo esta fortaleza. Cosas que ni sabías que tenías. ¿No? Y de repente aparecen fortalezas que dices, mira. ¿Y de dónde? ¡Hola! Sí, claro. Y al mismo tiempo es que es ese camino interno, ¿no? De conocerse y de buscarse a uno mismo. Entonces, a ver, ya planteamos. El camino del héroe nos dice que hay un personaje o hay una persona, un individuo que comienza un camino. Suena muy redundante. No, pero pues es así. Y dentro de este camino, al principio a lo mejor no se quiere, sí se quiere, pero bueno, se inicia porque hay un algo que te incita a caminar. Durante este camino, que por cierto se plantea, y una vez que se entra ya no hay vuelta atrás. Ah, claro, no hay retorno. Ya no hay retorno en el sentido de que, a ver, si ya te estás dando cuenta de cosas, ya no vale taparte los ojitos y decir, no vi nada, no hago nada con lo que he encontrado, ¿no? Vamos a usar los efectos especiales de la edición. No te puedes hacer... Me gusta. Tal cual, porque si no, caes más duro, ¿no? Y eso, pues, lleva a este personaje a otra etapa. Se tiene que enfrentar a monstruos y todo para encontrar, por decirlo de alguna manera, sus debilidades y sus fortalezas también, conocerse mejor a sí mismo y entonces emprender lo que sería una vuelta, ¿no? Ir de regreso de donde vino. Claro, pero pasa algo. ¿Qué pasa? No, que, o sea,
todo lo que ha tenido que vivir en ese proceso, no solo luchas de monstruos, porque también consigue aliados, ¿no? Que son estas fortalezas, Sam, ¿no? Pues toda la gente que conoces que simboliza esa fortaleza. Ya cuando, o por ejemplo con ¿es Dorothy? La del Mago de Oz. Del Mago de Oz. Sí. También ahí está el camino del héroe, ¿no? Con Dorothy. Pero al final cuando regresas ya no eres el mismo. Entonces la situación, las circunstancias son las mismas. Pero una ya no es igual. Ha cambiado algo, ¿no? Nuestra manera de ver el mundo. Fíjate, esto es bonito porque es conócete a ti mismo y conocerás el universo y a las leyes, ¿no? Y a sus dioses. Entonces uno se va conociendo a sí mismo, pero al mismo tiempo va profundizando y va teniendo una visión más amplia de la vida. Es como el mito de la caverna de Platón, ¿no? El mito de la caverna están ahí enjaulados, se quitan las cadenas. Para quien no lo conozca, búsquenlo porque es imperdible. Sale y entonces conforme se va quitando las cadenas va viendo que hay un fuego y de repente en el fondo hay una luz, ¿no? Del sol natural. Entonces es ese camino también de salir de la caverna y volver a entrar. ¿Qué es esa caverna? Ese mundo donde vivíamos. Esa la cotidianidad. La cotidianidad. Y de repente, que al fin y al cabo es algo que busca la filosofía, ampliar la visión, ampliar la mirada, ver que más allá de mí, más allá de mis circunstancias, más allá de lo que pasa, hay más cosas, hay ideas, hay mundo, hay otras situaciones. Eso es bonito, porque entonces este héroe ya, ¿no? Que ya luchó y desluchó y conoció y pasó un gran proceso. Es un individuo distinto, ya se convierte en héroe y regresa al mundo conocido, pero no es la misma persona. Entonces, también se plantea ahí que hay como un cierto, caray, pero si yo ya había conocido lo bueno de mí, ¿no? Y todo bueno, todo lo que puede ser, por ponerlo de alguna manera, ¿no? La parte bonita, pero ahora me toca regresar de donde vengo. Hay a lo mejor un poco de resistencia, porque pues justamente es la chamba, no es nada más que se recorre el camino ya una vez, constantemente estás yendo y viniendo, que es lo que planteas con lo de la caverna, sales y vuelves a entrar, sales y vuelves a entrar, porque pues no nada más es un camino de ida, sino es de vuelta también, ¿no? Y aquí yo creo que, mira, muy naturalmente se ha dado, pero cómo este camino del héroe, de la heroína, o sea, al final es que habla de nosotros, habla del ser humano. Por eso nos conectamos con esas series, por eso nos conectamos con los mitos. De hecho, en Grecia se usaban los mitos en la escuela para educar, o sea, eran algo que tenían muy presente y servía para formar al ser humano, para formarlo, para educarlo, para las cosas de la vida, para vivir. Entonces, lo que me lleva a pensar es eso, que ese camino que estábamos viendo que lo representa un personaje, yo me identifico con ese personaje porque es el camino que yo tengo que hacer todos los días. De acuerdo. Y a mí me gusta mucho ver esta cuestión que es, todos los días hacemos ese camino, ¿no? Toda la vida podría ser ese camino, un año podría ser ese camino, pero yo pondría en la mesa para nosotros y para nosotros también, los que nos escuchan. Para la cuarta silla. Para la cuarta silla, exactamente. Que pues voltear a vernos tantito y preguntarnos en dónde estoy en ese camino, ¿no? ¿Lo estoy recorriendo? ¿No lo estoy recorriendo? Probablemente si estás escuchando esto es que hay alguna cosquillita que te hizo investigar y terminaste en un podcast filosófico hablando del camino del héroe. Y eso ya quiere decir que hay preguntas, ¿no? Que uno se va haciendo y que te impulsan a moverte. En algún momento te comentaba esto de... seguramente lo han escuchado y si no, lo van a escuchar. Todos son llamados, pero pocos los elegidos. Ojo con esto. A ver. Esto no lo digo yo. Lo dice un libro muy antiguo que tiene ahí más o menos 2000 y tantos años de existir, la Biblia. Se lo atribuyen a Cristo, pero independientemente de la corriente recordemos que estamos en un podcast filosófico, ¿no? Y que la filosofía busca la sabiduría y la sabiduría está en muchas partes. Sí, en la Biblia también. Claro, por supuesto, porque vamos, es uno de los libros más viejos que bueno, no nos vamos a meter en temas de cómo se ha construido y tal, pero hay una sabiduría ahí.
En el sentido de que, ¿por qué dice que todos son llamados pero pocos los elegidos? Todos tenemos esa potencia de ser héroes. Todos podemos volvernos héroes. ¿Por qué pocos son los elegidos? Porque no todo el mundo decide hacerlo. Esto no quiere decir que esté mejor o peor, pero yo me pregunto, ¿qué tanto valor se ocupa para enfrentarte a lo desconocido? Y regresando a lo mejor a los mitos o a las películas, imagínate tú a ver, ¿qué película podría ser buena? Pues como El Señor de los Anillos, ¿no? El emprender todas estas luchas, o sea, imagínate tú ahí parado, ¿no? En medio de monstruos y de cosas que no conoces, o sea, se necesita muchísimo valor para emprender y no parar. Porque muchas veces podría pasar que el primer monstruo grandote que veamos, digamos, no. Pero por eso plantea eso, ¿no? Que hay una necesidad pues hay una necesidad de crecer y se ocupa mucho valor. Todos lo podemos hacer. Y todos tenemos, si queremos mejorar, que emprender un camino, ¿no? Empezar un proceso. Claro, al final es que yo creo que llega un momento en el que uno dice basta, ¿no? Que dice, pues ya he vivido esta realidad, hay cosas que no me gustan, que me gustaría cambiar y pues la verdad, yo también, uno luego está desesperanzado, no sabe muy bien qué hacer, qué elegir, qué escoger, no sabe ni siquiera es que te duele, pero el hecho es que sabes que hay algo que tiene que ser distinto. Entonces, ¿qué pasa? Que estos ejemplos del camino del héroe, que lo vemos en muchos lados, nos invitan a decir, es que esto es lo que me pasa a mí también. Yo quiero ser como este personaje. Y entonces es una invitación del ser humano a buscar su parte heroica. Es decir, hablamos que el héroe tenía dos naturalezas, una hija de hijo de un dios y otro de un mortal, hija de una diosa y de un mortal. Al final el camino del héroe es buscar esa parte mortal, ya está, ¿no? Esa parte humana la conocemos, pero hay otra parte que no está. Hay otra parte que está, pero está oculta, está escondida. Y entonces, en el momento en que yo me muevo, que me pongo a caminar, es cuando aparece, cuando conozco, cuando va apareciendo. Entonces, la invitación, yo creo que sería para mí y para todos, en general, creo que la invitación de estos mitos es a ponernos a caminar. Es decir, la situación que tenemos ahora, la realidad que es la que hemos construido de un pasado hasta la fecha. Pero lo que nos invita el camino del héroe es a afrontar la vida, a tener una actitud despierta, a tener una actitud de movimiento, a salir de ahí porque lo que nos espera es cómo desde este presente quiero construir el futuro. Entonces creo que también es un poco la idea que hemos extraído, ¿no? de este camino del héroe. Totalmente de acuerdo. Y para ir a lo mejor redondeando un poco el tema, pues planteamos que el héroe empieza el camino porque hay algo que lo empuja a moverse, ¿no? A caminar, a moverse. Se enfrenta contra muchas vicisitudes, encuentra aliados, encuentra monstruos, sale victorioso. Es una nueva persona, se convierte en un héroe porque su manera de ver las cosas, de actuar ante la vida, de pensar es completamente distinta. Y de repente pues ya cuenta con muchas herramientas, ¿no? Entonces digamos que el héroe termina su camino. Pero vayámonos al héroe cotidiano, ¿no? Eso preguntábamos hace ratito, ¿no? ¿Cuáles son los héroes cotidianos o cómo ser un héroe cotidiano? Creo que lo has respondido, ¿no? Día con día, todos los días, ir viendo cuáles son nuestras batallas, ir decidiendo enfrentarlas. O no, también se vale, pero justo es entender que todos los días estamos en lucha. No una lucha de la muerte, pero siempre hay algo que poder mejorar en nosotros. Y que naturalmente eso va a hacer que se mejore lo externo, ¿no? Muchas veces, o a mí me pasaba que decía, necesito cambiar cosas de afuera, ¿no? Mi manera de trabajar, mi manera de dirigirme con las personas, etcétera, pero entendí que si no lo hacía adentro de mí, pues nunca iba a poder cambiar el mundo como quería, ¿no? Y que las cosas malas de la vida cambien, pues bueno, tiene que ver con la visión de uno y cómo uno se va manejando. Sí,
Yo creo que básicamente es eso, que ya lo hemos comentado, y al final yo creo que podríamos cerrar con que cada quien está haciendo su propio camino del héroe, ¿no? Sí. Que de esa máxima del conócete a ti mismo y conocerás el universo, el camino del héroe, ese monomito que se presenta en muchos pueblos, culturas, civilizaciones, es un patrimonio del ser humano y que nos invita a recorrerlo. Me gusta. Pues yo me quedaría con eso. Yo me quedaría con eso. ¿Cómo ser mejor? Yo creo que para mí el camino del héroe, ya sin darle tanta vuelta, te invita a cómo ser mejor, ¿no? A entender que hay otras posibilidades. Y también a mí al menos me ha hecho preguntarme a qué le doy valor. Pero bueno, yo creo que todo el mundo podemos y estamos en ese camino todo el tiempo. Solo es darnos cuenta de que estamos en eso. Y no lo sé, Juanvi, ya me quedé ahí. Sí, pues yo creo que hemos tocado el tema, más o menos. Esto es un tema muy largo que podríamos tirarnos aquí horas, Sí. pero creo que bueno, que el camino del héroe se ha planteado. Ahora, ¿qué nos gustaría? Nos gustaría que nos recomendaran de qué película hablamos para ver este camino del héroe. Ahora aplicado, hemos hablado de Harry Potter, del Señor de los Anillos, de Star Wars, bueno, pero vamos a ver en profundidad cómo se manifiesta esto y cómo los diferentes personajes podemos ver esto. Claro, porque dentro del camino del héroe o las etapas que planteamos, pues digamos que hay subdivisiones, donde en cada etapa se presentan distintas cosas y entonces es mucho más fácil relacionar, en mi vida qué está pasando, ¿no? Poder hacer ese símil para ir viendo por dónde la podemos dirigir. Claro, y ver más fácilmente que el camino es el mismo, nada más que las caras y los personajes y cómo se llama cambian. Pero bueno, eso, déjennoslo en los comentarios para cerrar aquí el tema. ¿Qué película? A ver, ¿cuáles les gusta? ¿Qué les motiva? ¿Qué les leemos? Y pues nada, Luis Adrián, ¿tú quieres decir algo más? Pues, ¿tú quieres ser un héroe? Ahí lo dejamos. Eso, bien ahí. Pues muchas gracias. Pues no, pues nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Pues bien, ¿no?